Bienvenidos a la presentación de mi nuevo libro sobre Podcasting 2.0. Yo estoy feliz luego de que por más o menos 2 años he estado con la intención de lanzar el libro. El libro comenzó a escribirse en el año 2023. Sí, ya contaré un poco sobre por qué. Y también contaré por qué esperé tanto para lanzarlo. Yo creo que estamos en en el momento idóneo para que este libro salga, y explicaré también por qué. Así que si estás viendo esto en vivo, qué bueno, porque tendrás la oportunidad de quedarte luego a que socialicemos. Y si lo estás viendo en diferido, pues te enteras. Y de paso, puedes dejar tu comentario debajo de esta grabación. No demos más rodeos. Les presento mi nuevo libro. Mi nuevo libro se titula, me dicen si lo están viendo ahí el título, Evolución Podcasting 2.0. Pasa de ser aficionado a profesional con tu podcast. Esta es la parte como que deben haber aplausos. Déjame ver. Bien. Aplaudan ustedes por allá. Pues este es mi primer libro como autor independiente. Ojo, este es mi libro 12avo, porque yo tengo 11 publicaciones con una editorial como autor de libros de formación integral humana y religiosa en mi país. Y recuerden que soy psicólogo. Pero este es mi primer libro como autor independiente. Y quise hacer este libro de podcast y sobre todo de Podcasting 2.0. Recuerden que podcasting tiene que ver con todo el movimiento que se genera detrás de la producción de podcast, y el podcast es un producto, ¿no? Es un resultado, es el programa, llámale el show. Ese es el podcast. Entonces, yo no quise hacer un libro que hable solamente de producción, de shows, de programas, sino también abarcar un poco más sobre la estructura y todo el movimiento técnico, filosófico, ya incluso que hay detrás de los podcasts, que es el podcasting. Y en una versión o con una nueva etiqueta ahora, que es la versión 2.0, que también lo explico en el libro. Este libro, perdón, llega, o yo, digamos, me motivo a escribirlo porque desde el año 2020, desde inicios de la pandemia, yo me enteré de que un grupo de personas, entre ellos los creadores a nivel estructural del podcast, los mismos creadores, los que hicieron posible que un podcast pudiera distribuirse en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Pocket Cast, Podcast Guru, ahora YouTube, pues fueron personas quienes estuvieron detrás de eso. Yo me enteré en el año 2020 de esos movimientos. Me causó muchísima curiosidad porque ya yo conocía un poco la historia del podcasting, y saber que se estaban haciendo movimientos al respecto, pues me llamó la atención e inmediatamente me uní a una red social que tenemos en Mastodon. Mastodon es una red social que es sin algoritmos, que pertenece al Fediverso. O sea, es una red federada. Es una larga historia. En el libro yo lo explico brevemente, pero en mi podcast, esto es Podcast 2.0, yo explico en varios episodios qué es el Fediverso y las ventajas que tiene. Bueno, en fin, ellos tienen una red social que es podcastindex.social. Yo me uní para ese mismo año, en el año 2020, en septiembre, decido lanzar un metapodcast. Un metapodcast sabiendo que venían cosas nuevas. Un metapodcast es un podcast donde se habla sobre podcasts. Y en español hay pocos metapodcasts. Se van sumando, pero se van también quedando atrás un poco, ¿no? Se van rezagando. Y yo dije, bueno, hace falta un podcast, un metapodcast que hable sobre podcasting 2.0.
y que divulgue un poco todo el movimiento que están teniendo estas personas en diferentes partes del mundo, los creadores del podcast. Entonces me uno a la comunidad, comienzo a interactuar con ellos, comienzo a empaparme de qué va todo esto, comienzo a ver propuestas de qué incorporaciones nuevas se iban a hacer en el podcast, y me encantó, me encantó. Y comenzó Esto es Podcast, que va a cumplir ahora en septiembre 5 años. Y luego decidí llamarlo Esto es Podcast 2.0. Y fue de ahí que nació mi interés luego de crear el libro. Porque sobre Podcasting 2.0 muy pocas personas están hablando. Número uno, en español cero. Quizás 2 o 3 episodios de algún podcast o un segmento de algún metapodcast. Y Esto es Podcast 2.0, que está especializado en eso. Yo dije, bueno, pues yo también quiero escribir un libro, y ya yo quería escribir un libro de podcast, pues aprovecho y hablo de Podcasting 2.0, porque el Podcasting 2.0 es el futuro imperecedero del podcasting. Es así. Y lo van a descubrir en el libro, pero también he hablado muchísimo de eso en Esto es Podcast 2.0, mi podcast que es libre y abierto, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma, y que si te suscribiste a la plataforma de Podcaster 2.0, pod.sasuke.es, pues tienes los episodios ahí. Solamente tienes que usar el buscador y buscar todo lo que tenga que ver sobre Podcasting 2.0. Bueno, comienzo a escribir el libro. Fue bastante fácil escribirlo porque yo creo que todos hemos tenido el privilegio de estar frente a una tecnología, porque el podcast no es una entrevista en YouTube, un podcast no es una conversación entre dos gente sin guión, no, el podcast es una tecnología, y tenemos el privilegio todos hoy de que hemos visto nacer esta tecnología y la estamos viendo crecer y madurar. Somos parte de la historia. Yo comencé en el año 2007 a escuchar podcasts, cuando en 2005 fue que Apple decidió crear un directorio e incorporar podcasts en él, que se llamó iTunes. Todavía existe iTunes. Ellos fueron los primeros. Antes había un directorio de podcasts en Estados Unidos liderado por el padre del podcast, que es Adam Curry, del cual hablo en el libro también. Y ya en 2007 yo conocí una plataforma que se llama iVoox o iVoox, y comencé a escuchar podcasts y comencé a disfrutar de todas sus ventajas. Fue maravillosa la experiencia, y luego de ahí, de ser un oyente fiel de podcasts, sobre todo en audio, pues decidí en el año 2012 hacer experimentos, y en 2013 lancé Te Invito a un Café, luego los renové en el año 2015, que si bien es cierto cumplimos 10 años en Te Invito a un Café, fueron 12 años atrás cuando decidí crearlo. Entonces, ese privilegio hay que aprovecharlo, ese privilegio de ser parte de la historia de esta tecnología. Y ni hablar de hacer historia en Latinoamérica y también en mi país, ¿no? O sea, en Latinoamérica hay muchos podcasts, pero hay pocos divulgadores sobre esto. Hay mucha gente que sí, que enseña a crear podcasts fácil. De hecho, yo tengo un curso completamente gratis y abierto en YouTube de cómo crear un podcast. Ya el problema hoy no es crear un podcast, ya cada vez es más fácil crear un podcast. El tema de hoy tiene que ver con la estructura donde está mi podcast. ¿Hará que mi podcast se mantenga en el tiempo? No se mantenga, ¿ya? Y hemos sido testigos de que el boom del podcast durante estos 18 o 20 años que tiene esta tecnología en el mercado fue en pandemia. Definitivamente en el año 2020 fue el año, entre 2020 y 2021, donde más podcasts se crearon. De hecho, duplicó la cantidad de podcasts, se duplicaron las cantidades de programas que existían desde el año 2005 hasta el año 2019. Se duplicó en el 2020. Pero con esa tecnología que ayudó a que los podcasts se crearan rápido, fácil y gratis, vino también
la realidad de que más del 90%, un poquito más del 90% de los podcasts que se crearon en audio están muertos, desaparecieron. Bueno, no han desaparecido, ¿no? Están ahí inactivos. Hoy la tendencia es video, YouTube, pero para los que conocen el podcast desde hace muchos años, recuerden que en estos 18 o 20 años, o sea, apenas en estos 2 o 3 últimos años es que YouTube decide que se incorporara podcast a su plataforma a través de RSS Feed. Es decir, nosotros tenemos 17 años usando una tecnología abierta, libre, sin depender de ninguna plataforma. Y hoy hay gente que quiere hacer creer que la mejor plataforma, la única, la que domina el podcasting, es YouTube. Yo creo que va a pasar también. O sea, esto va a venir y se va a ir. ¿Ya? Entonces, el podcasting nos ofrece, el podcasting 2.0, la tecnología que está innovando con nuevas características y elementos para nuestros programas, nos está ayudando a asegurar un futuro para nuestras producciones independiente, libre, abierta, de toda dominación, de cualquier plataforma, de la que sea. Entonces, de esto que yo estoy hablando, que parecería algo un poco catastrófico, un poco apocalíptico, no es tanto así, pero alguien tenía que decirlo. Entonces, uno de los objetivos de escribir el libro fue ese. Otro de los objetivos de escribir el libro es dejar claro y por escrito y en español y en lenguaje latino lo que es un podcast y lo que no es un podcast. Y toda la estructura que hay detrás del podcast, ¿ya? Hoy el podcast que más se consume en una plataforma como YouTube, el tipo de podcast, entre comillas, que se consume en YouTube es el de entrevista. Por tanto, mucha gente ha llegado a pensar que un podcast es una entrevista o una conversación de dos. Hay gente que no se imagina que un podcast puede ser una sola persona hablando al micrófono. Hay gente que no ha vivido eso y que me imagino que le sorprende la idea de que, ¿cómo? Una persona haciendo un monólogo solo, ¿cómo va a ser? Es una locura, ¿cómo lo hace? Pero desde que existe esta tecnología, los primeros podcasts que se crearon, que fueron de aficionados, fueron hablando solo. No es una novedad, ¿ya? Entonces, una entrevista y un diálogo dentro de la tecnología del podcasting es un género. Es una manera, es un estilo de hacer podcast, pero hay muchísimos otros estilos. ¿Ya? Entonces esas cosas no quedan claras y yo decidí organizar todo eso y dejarlo claro en el libro. El podcast contiene partes, piezas importantes para que pueda llamarse podcast. Está el formato, si es audio o video, porque sí, el podcast puede ser audio o video. De hecho, el podcast puede ser las dos cosas al mismo tiempo hoy en día, gracias a las innovaciones que se han hecho de podcasting 2.0 y que mencionan en el libro. ¿Ya? El formato, las categorías, cómo se organiza el contenido de acuerdo a temáticas y los estilos o el género. ¿Ya? Y hay otras más. Entonces, quien logra conocer la estructura base del podcasting y de cómo se produce un podcast, tiene garantizada o tiene la llave para hacer de su podcast algo que perdure en el tiempo y que pueda hacerse de manera seria incluso aunque sea de entretenimiento y de comedia, ¿ya? Y que persista las embestidas de muchas empresas que hoy están invirtiendo, cada vez menos, porque algunas no han tenido tanto retorno, que están invirtiendo para apoderarse de este concepto de podcast, no de la tecnología, solo del concepto, para que la gente piense que podcast es solamente lo que se escucha en Spotify, como pasó en 2020-2021. La gente que descubrió lo que era un podcast en 2020-2021 entendía que un podcast era en Spotify solamente.
y luego YouTube, y ahora es YouTube. Pero el podcast existió desde el 2005 en decenas de plataformas de distribución y hoy hay decenas de plataformas iguales donde hay personas consumiendo podcast en audio y en video. Ok, elementos que menciono en este libro. Este libro se trata de, vamos a ver, yo no me acuerdo la cantidad de capítulos, son 6 capítulos, 6 capítulos. En los primeros capítulos hacemos un recuento histórico brevísimo, simplificado, para que no se olvide que el podcast no bajó del cielo, ni es propiedad de ninguna plataforma, que hubo gente, que hubo personas que se molestaron, salieron de su zona de confort para decir, esto que se puede hacer con los blogs, yo quiero que lo hagamos con audio. ¿Ya? Y crearon una versión de radio en línea que si ellos no hubiesen hecho eso, se hubiese inventado de otra manera, pero ellos se molestaron en hacerlo, personas, y eso hay que dejarlo como constancia. Y hago mención también, porque sé que se unió a nuestra plataforma de Podcaster 2.0, de que entre los primeros podcasts que se crearon, incluso cuando no existía el concepto de podcast, hubo gente que hacía radio en línea, radio digital desde el año 98. Latinos. Y hago mención de 2 podcasts latinos que todavía existen. ¿Ya? Y uno de ellos, hago la mención porque sé que lo va a ver, es un dominicano, orgullosamente dominicano, Dani Peña, que desde Estados Unidos comenzó a hacer entrevistas con una grabadora a la gente y creó un podcast y ese podcast está ahí todavía. Y el otro que lo encontrarán en el libro, que yo lo escuché por muchísimos años, todavía existe. Entonces hago un poco de recuento. Luego en el siguiente capítulo hablo un poco ya de la estructura, de lo innovador. ¿Qué hay de nuevo en el podcast por lo que tenga que llamarse Podcasting 2.0? ¿Qué fue lo que inventaron? ¿Qué es lo que hay de nuevo en esto que hay que llamarle así? Vamos a quitar esto de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí menciono toda la estructura. Es un poquito técnico, pero nada complicado porque son menciones que luego hay plataformas que nos ayudan muchísimo a cómo incorporar esas nuevas etiquetas, categorías, dónde alojar y demás. Repito, hago una mención especial de que el podcast, e insisto, no necesita ninguna plataforma única para subsistir. No tiene que estar solo en YouTube, no tiene que estar solo en Spotify. De hecho, el podcast como tecnología para subsistir puede subsistir en la página web de su creador solamente. Sí, perfecto, perfectamente. Y también hablo de una realidad que, aunque hoy es tendencia, pero es una realidad que nadie quiere decir, yo no sé por qué, pero es la verdad, y es que las redes sociales, en vez de ayudar a los podcasts, por lo menos en su gran mayoría, no le suman tanto. No es verdad que hay que tener un Instagram y un LinkedIn y un X de tu podcast para llegar a más personas. No necesariamente, y lo explico. Y explico por qué. Tengo mis argumentos de por qué las redes sociales se tragan a tu podcast. Algunas paradojas del podcasting no se pueden quedar. El podcast no es para todos, no es un medio masivo, no lo será nunca tampoco. Ya, por más que hayan 2 o 3 podcasts en el mundo que tengan millones de reproducciones, la realidad de un podcast es que no son millones y el que conoce el medio no espera millones. Yo he tenido, con Te Invito a un Café, uno de mis podcasts, millones de descargas, pero no necesariamente son millones de personas, ni son millones de nada que yo espero. Yo tengo una estrategia para mis podcasts que no depende de millones y yo nunca he querido hacer podcast para ser famoso. No, yo
yo tengo, mi objetivo de hacer podcast de toda la vida es llevar un mensaje y que si hay pocas personas en el mundo interesadas en lo que yo tengo que decir y les puedo ayudar con eso, bienvenido sea. ¿Ya? ¿Qué más? En el capítulo 4 hablo de los diferentes usos del podcast. El podcasting como tecnología y el podcast como el resultado que podemos llamar programa, pueden utilizarse para muchas cosas. Se puede usar como un producto rentable. Se puede usar como una red social. Se puede usar como el centro de una comunidad fiel. Se puede usar como una obra creativa. Para muchísimas cosas da el podcast y el podcasting. En el capítulo 5 ya voy de manera muy directa, frontal, a estrategias de lo que funciona y de lo que no funciona sobre el podcast, por lo menos en la actualidad. Por lo menos en la actualidad. Al punto, ¿ya? ¿Cuál es la mejor métrica? ¿Cuáles son los mejores promotores de tu podcast? Lo que se habla de si es mejor llegar a todo el mundo o no, por qué sí, por qué no, la ventaja de automatizar tu podcast, el no comprar más equipos, no compres micrófono, vas a comenzar un podcast, no compres un micrófono, no compres nada. Hoy se puede hacer un podcast con lo que tienes, incluso hasta con lo que no tienes, ¿no? O sea, si no tienes un celular, se lo pides prestado a alguien, ya. Entonces todo eso se explica en el libro. Y en el último capítulo hablamos del futuro cercano, el futuro más cercano del podcasting. Aquí yo me pongo en modo adivino y hago una serie de predicciones y proyecciones que yo creo que pueden pasar gracias a la estructura que hoy tenemos. ¿Ya? Cosas que pueden pasar, pueden no pasar, pero ahí están. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa. Eso es más o menos lo que trae el libro, Evolución Podcasting 2.0. Es un libro que, repito, desde hace 2 años se está gestando. Hubo una pausa en la redacción del mismo por cuestiones de salud mías, o sea, mía y de mi esposa, pero ya, gracias a Dios, está publicado. ¿Cuál es la buena noticia entonces? La buena noticia y el regalo para todo el que llegó hasta esta parte del video es que van a poder adquirir el libro en formato ebook o en formato digital a $0 por los próximos 3 días. Atención aquí, por los próximos 3 días, es decir, sábado 16 de agosto, domingo 17 y lunes 18, el libro para que lo aprovechen. Entonces, si tienen amigos, si tienen conocidos, compártanle el enlace en estos 3 días. Mira, descárgate este libro, te va a servir en el futuro. Espárzanlo, riéguenlo, distribúyanlo, hagan lo que quieran con el libro por estos 3 días. Luego, si quieren comprarlo, cómprenlo, evidentemente, ¿por qué no? Lo importante es que este libro llegue a cada persona que esté interesado en este mundo y que le pueda ser de muchísima utilidad. Si todavía no se han unido a la plataforma de Podcaster 2.0, también te invito a que lo hagas porque muchas de las cosas, de hecho, hay cosas que se ofrecen en el libro que es dentro de esa plataforma. En pod.sasuke.es, aquí está la dirección, pod.sasuke.es, tienes un montón de beneficios si te unes y otros montón de beneficios más si quieres suscribirte, pero ya beneficios gratuitos tienes uniéndote a nuestra plataforma, entre ellas un chat que me encantaría ver si los que ya se unieron a la plataforma pueden comenzar a presentarse en el chat abierto que tenemos. Si descargaron la aplicación, descárguenla si no lo han hecho para que sigamos socializando por esa vía. Así que nada más, yo feliz con este nuevo lanzamiento, esperando que les sea de muchísima utilidad. Y si estás viendo este video en diferido, grabado, déjame tu comentario debajo. Cualquier duda o pregunta yo la voy a contestar. Muchísimas gracias.